¿Cómo podemos nosotros reducir el número de resistencias en un circuito resistivo serial a una única resistencia equivalente? Este es un tema muy importante y trata sobre cuál es la resistencia equivalente cuando tenemos dos o más resistencias conectadas en serie. Bueno, hagamos un ejemplo para tratar de demostrar y determinar cuál sería esta resistencia equivalente. Supongamos que tenemos este circuito mostrado en la pantalla. Tenemos una fuente de voltaje y tres resistencias. Todos los elementos del circuito están conectados en serie. ¿Por qué? Porque la corriente que está fluyendo a través de todos los elementos es la misma. En este caso la estamos denotando por IF. Entonces, nosotros vamos a tener una resistencia 1 que es de 10 ohmios, la resistencia 2 que es de 50 ohmios y la resistencia número 3 que es de 200 ohmios. Si nosotros tratamos de este circuito, que tiene 4 elementos, volverlo un único circuito en donde hay una fuente de voltaje y una resistencia equivalente, pues entonces podríamos simplificarnos la vida y poder hacer un análisis muy simple para determinar cuál es el valor de IF. En este caso, si nosotros agarramos y utilizamos la ley de Ohm, podemos determinar que la corriente F va a ser igual al voltaje de la fuente dividido esta resistencia equivalente que nosotros queremos encontrar. Si nosotros utilizamos la ley de voltajes de Kirchhoff en el análisis del circuito, vamos a iniciar en la esquina inferior izquierda y vamos a recorrer el circuito en el sentido de las agujas del reloj. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, el primer voltaje que nosotros vamos a encontrar es la fuente de voltaje BF. Al recorrerla nos damos cuenta que el signo que tenemos en la salida es positivo, por lo tanto vamos a tener más BF. Inmediatamente vamos a tener después el voltaje de la resistencia 1. Al recorrerla, el signo de salida es negativo, por lo tanto va a ser menos B1. Luego encontramos la resistencia 2. Al recorrerla, el signo de salida es negativo, por lo que también es una caída de voltaje, y vamos a tener menos B2. Finalmente, encontramos la resistencia 3. El signo de salida, al recorrer la resistencia, es negativo también, lo que significa que también es una caída de voltaje, y entonces vamos a tener menos B3. Y finalmente vamos a llegar al mismo punto. Entonces nosotros vamos a tener que BF menos B1 menos B2 menos B3 es igual a 0 voltios. Si nosotros sumamos B1, B2 y B3 de ambos lados de la ecuación, vamos a tener que BF es igual a B1 más B2 más B3. BF nosotros podemos reemplazarlo al tratar de encontrar una resistencia equivalente viendo el pequeño circuito que tenemos abajo de la presentación. Entonces ahí tendríamos que BF va a ser igual, utilizando la ley de Ohm, a IF por la resistencia equivalente. Y si nosotros reemplazamos cada uno de los voltajes B1, B2 y B3 por su equivalente de la ley de Ohm, vamos a tener que B1 es igual a IF por R1, B2 es igual a IF por R2 y B3 es igual a IF por R3. Entonces, si dividimos ambos lados de la igualdad por IF, nosotros vamos a encontrar que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. En general, la resistencia equivalente de un grupo de resistencias conectadas en serie es la sumatoria de las resistencias. Entonces, regresando al problema original, IF es igual a BF dividido la resistencia equivalente. Sabemos que la resistencia equivalente es la sumatoria de R1, R2 y R3. Entonces, la resistencia equivalente sería igual a 10 ohmios más 50 ohmios más 200 ohmios. Así, la resistencia equivalente sería igual a 260 ohmios. Y la corriente IF sería igual al voltaje de la fuente, que es 12 voltios, dividido la resistencia equivalente, que es 260 ohmios, y esto es igual a 46.2 miliamperios.
Continuando, entonces, el voltaje 1 sería igual a 46.2 miliamperios, que es IF, multiplicado por R1, o 462 milivoltios. El voltaje 2 sería igual a IF por R2, sería 46.2 por 50 ohmios, o 2.31 voltios. Y el voltaje 3 sería igual a IF por R3, que sería 46.2 miliamperios por 200 ohmios, o 9.23 voltios. Ahora vamos a confirmar que nuestra ecuación original, que la sumatoria de los voltajes activos es igual a la sumatoria de los voltajes pasivos. Entonces, el voltaje en la fuente, que es BF, es 12 voltios, y esto es igual a B1 más B2 más B3. 462 milivoltios más 2.31 voltios más 9.23 voltios. ¿Qué más podemos observar en este circuito?